Hola, bienvenidos una vez más a Opinión Mundial. Soy Diana García y para el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que estamos viviendo en la frontera de Colombia y Venezuela. Para el día de hoy tenemos una invitada que es la directora del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario. Ella es la doctora Francesca Ramos y nos va a acompañar para hablar acerca del día de hoy, de todo este tema que estamos sufriendo con Venezuela. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Diana. Muy amable por la invitación. Nosotros desde el Observatorio de Venezuela nos interesa mucho seguir las dinámicas políticas de lo que ocurre en Venezuela, la lectura que podamos hacer de ellas en Colombia, en aras siempre, digamos, a entender y a fortalecer la relación bilateral entre ambos países. Básicamente, ¿cuál es su función en este tema? Yo soy académica, entonces hago investigación. Y también tenemos un papel de formadores de opinión pública en estos temas que tienen que ver con Colombia y Venezuela. Bueno, doctora Francesca, entremos en materia. ¿Cuáles son las intenciones explícitas e implícitas que tiene Venezuela en todo este tema fronterizo con Colombia? Yo creo, Diana, que lo que acaba de ocurrir es un acto inamistoso. Pienso que la relación bilateral entre Colombia y Venezuela está atada a los avatares de lo que está ocurriendo hoy en día en la política interna del vecino país, y creo que en este contexto pues hay que entender que el gobierno de Maduro está enfrentando una fuerte presión en materia de gobernabilidad. La situación económica no es favorable, los precios del petróleo han descendido, se ubican entre 35 y 40 dólares el barril, y Venezuela tiene su presupuesto a 60 dólares el barril. Por otro lado, todas las encuestas vienen mostrando que los venezolanos consideran que el gobierno no ha sido capaz de manejar dos problemáticas muy acuciantes de la cotidianidad de ellos, que es la inseguridad y el desabastecimiento. Entonces, en este contexto, en año electoral, estamos a 3 meses de elecciones en la Asamblea Nacional, el gobierno requiere efectivamente realizar una serie de estrategias. ¿Por qué? Las elecciones en la Asamblea Nacional son unas elecciones muy importantes para el gobierno actual. Ellos necesitan tener las 3/5 partes del Parlamento para poder continuar gobernando con las leyes habilitantes, es decir, a través de decretos ley. Pero además, el próximo año, 2016, por mandato constitucional, se podría efectivamente convocar un referendo para revocarle el mandato al presidente Maduro. Entonces, pensemos que en un contexto en el cual la situación económica sigue deteriorándose y la oposición llegaría a sacar un resultado muy favorable en las elecciones de la Asamblea Nacional, esto podría ser efectivamente, podría abrir las puertas para que un revocatorio sí fuese factible. Agregaría otro hecho que me parece, digamos, significativo en este contexto de la política interna venezolana, y es que nosotros no podemos olvidar que los estados fronterizos, en este caso Táchira, principalmente Zulia, hacen parte del corredor electoral. Y el gobierno en alguna medida busca tener un mayor control efectivamente de estas zonas, además porque el año pasado debemos recordarnos que justamente en el estado Táchira, en San Cristóbal, se iniciaron unos disturbios en el marco de las marchas de protesta de la oposición que implicaron una situación muy compleja para el gobierno venezolano, porque fueron 2 meses de protestas, fueron más de 43 fallecidos, fueron más de 600 heridos, más de 2.000 detenidos, y en ese marco incluso, digamos, el líder de la oposición, uno de los líderes de la oposición, que es Leopoldo López, que, digamos, se entregó. Entonces es un contexto en el cual creo que el gobierno tiene una estrategia y busca efectivamente a través de estas medidas, por un lado, estar en sintonía con lo que serían las necesidades apremiantes de los venezolanos en materia de inseguridad e inestabilidad, y al mismo tiempo de controlar, ¿no? ¿Para qué? Para sostener la perdurabilidad del proyecto político que ellos vienen desarrollando desde hace 16 años. ¿En qué categorías puede agruparse las pérdidas que ha tenido Colombia en esta problemática fronteriza? Sí, yo creo que hay un costo social muy alto. A veces se nos olvida que Colombia y Venezuela, por nuestra geografía, compartimos las mismas identidades. Tenemos, por ejemplo, la misma identidad caribeña, amazónica, llanera, en este caso la misma identidad andina, que crea múltiples vínculos que desbordan incluso las nacionalidades.
El costo social es muy alto, las poblaciones de frontera se mueven de un lado para el otro para ir a trabajar, para ir a estudiar, para reencontrarse y reunirse con su familia, para hacer negocios. Entonces hay un costo social muy alto en materia de bienestar para estos ciudadanos. El costo económico también es muy alto porque nuestra zona de frontera está integrada económicamente al vecino país. Entonces, los costos económicos son muy altos para ciudades como Cúcuta, que en buena medida dependen, lo que nos hace muy sensibles y altamente vulnerables en el tiempo. Y además también hay costos muy altos económicamente para el departamento. Por ejemplo, el departamento del norte de Santander, un componente de pronto mayoritario de divisas, depende de la exportación de carbón que debe transitar, o sea, transita por territorio venezolano para llegar a los puertos internacionales. Y eso obliga a que el gobierno, por ejemplo, hoy en día esté tomando medidas alternativas efectivamente para sacar ese tipo de productos tan esenciales para la economía del departamento. Entonces son costos muy altos que surgen de medidas unilaterales que ha tomado el gobierno venezolano. Doctora Francesca, ahora nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos nuevamente con el tema fronterizo entre Colombia y Venezuela. Ya regresamos. ¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro? Por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Autoridad Nacional de Televisión. Doctora Francesca, ¿cree usted o cuánto cree usted que a esta revolución venezolana le vaya a durar? O ellos pues estén pensando en cuánto les va a durar todo este proceso que están llevando y que ya ni siquiera hay comida, ni siquiera hay billetes de alta denominación y ahora se van para unas elecciones de asamblea que las necesitan ganar. ¿Cuánto cree usted que va a durar esto? Bueno, creo que es difícil, ¿no? Decir exactamente cuánto tiempo va a perdurar el proyecto político de Revolución Bolivariana. Sin embargo, creo que todavía tiene, digamos, espacio para durar más tiempo de lo que muchos nos suelen imaginarse. Y justamente esta crisis que está ocurriendo hoy en día, creo que es una manera efectivamente de instrumentalizar, ¿de acuerdo? Las cosas en función de la lógica de la política interna venezolana. De algo que sí estoy segura es que el gobierno hará todo lo posible para efectivamente sostenerse en el tiempo. Es un gobierno que cada vez más se vuelve autoritario, ¿no? Pero mucho. Y es un gobierno que en los últimos meses ha mostrado también, digamos, un carácter distinto. Creo que con Chávez no vivíamos una situación en la cual efectivamente Colombia terminó convirtiéndose en un enemigo útil, en el sentido que empieza a ser, digamos, utilizado. Toda revolución tiene un enemigo, eso es sine qua non efectivamente a una revolución. Sí. Pero me parece que el gobierno de Maduro desde hace ya un buen par de meses viene efectivamente diciendo que Bogotá o la oligarquía colombiana o en genérico utilizado también los colombianos son, digamos, la causa de buena parte de los males que efectivamente ellos están teniendo.
Pero creo que el gobierno va a hacer todo lo posible efectivamente para continuar, digamos, en el poder. Una pregunta muy pequeña, porque ya se nos está cortando el tiempo. No he visto casi mandatarios de la región suramericana intervenir en la problemática entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Creo que ellos se ven al contexto de la región, al hecho que en la última década pues, han llegado gobiernos de izquierda, cuyos líderes o regímenes pues, vienen desde el momento en el cual estaba Chávez y que crearon una relación política y económica estrecha con Venezuela. Y pienso que aún tenemos efectos que perduran de esa relación política y económica estrecha. Es posible también que esa falta de reacción se deba a que Colombia siga en alguna medida aislada del contexto regional. Es posible que mandatarios de la región perciban que el gobierno de Santos no es tan diferente efectivamente del gobierno de Uribe, es un tema de percepción, pero sin lugar a dudas sorprende, digamos, ante una crisis humanitaria, porque aquí no estamos viendo solamente, digamos, una situación de crisis diplomática como la que hemos vivido en años recientes con Venezuela, sino ante una crisis, digamos, humanitaria, pues haya el silencio que efectivamente hemos tenido en los últimos días en la región. Doctora Francesca, ¿cuáles son las diferencias que usted ve entre la ideología política que tenía el presidente Chávez y las que ahora tiene el presidente Maduro actualmente con todo lo que está pasando? Creo que la ideología, la ideología es lo mismo. Ellos buscan efectivamente darle continuidad a un proyecto político que estaba pensado para durar un buen tiempo. Entonces, ideas grandes, le pongo un ejemplo, como la creación de un Estado comunal, ellos siguen efectivamente trabajando en esa dirección. La diferencia más grande que yo lo veo es en el estilo de gobierno, ¿no? Mientras Chávez era el máximo caudillo y efectivamente lo que él decía, así hacía, y era una autoridad totalmente horizontal, Maduro, al carecer de ese carisma, ¿no? Y al carecer también, digamos, de la figura y la potencia de Chávez, se ha visto obligado con otros líderes del proyecto político a crear una serie de alianzas que los lleva casi que a gobernar efectivamente de manera conjunta. En esas alianzas hay involucrados intereses y Maduro en alguna medida tiene un papel muy difícil porque tiene que manejar un equilibrio, ¿de acuerdo?, entre ese conjunto de personas importantes que hoy en día están en la escena política y que de no perdurar en el poder tendrían unos costos altísimos. Por eso es efectivamente que yo creo que el gobierno hará todo lo posible por seguir, digamos, en el poder, ¿no? Es una situación complicada. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la reunión entre las dos cancilleres de Venezuela y Colombia en Cartagena? Yo creo que en los últimos 16 años nosotros con Venezuela hemos estado en un proceso de crisis. Ese proceso de crisis ha tenido unos momentos de cooperación y ha tenido muchos momentos de tensión. Y eso en buena medida se debe a que no hay confianza mutua. Yo creo que el gobierno, de hecho, de Colombia debería de pronto seguir con mayor atención los desarrollos de lo que está ocurriendo a nivel de política interna en Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que está pasando hoy en día no era algo que no se pudiese en alguna medida prever, no era algo totalmente imprevisible, como efectivamente pues, han tratado de mostrarnos también algunos medios de comunicación. Habían una serie, digamos, de situaciones que llevaban efectivamente a ver ese cambio que se estaba generando, digamos, con el gobierno de Maduro, de tono y también de acciones. Desde el año pasado empezaron las deportaciones, hace un año habíamos llegado a un acuerdo de crear una comisión bilateral de lucha contra el contrabando y a los pocos días Maduro había cerrado la frontera. No se nos olvide que en julio hubo un polémico decreto, que fue el polémico el decreto 1787, por el cual Venezuela establecía una región integral marítima de defensa que llevó efectivamente a que el gobierno de Colombia hiciese una nota de protesta. Entonces, creo que de esta reunión de cancilleres,
digamos, para redondear, no hubiese podido salir, digamos, lo que de pronto muchos colombianos nos imaginábamos. Era decir, como en el pasado cuando tuvimos crisis diplomáticas entre Uribe, entre el expresidente Uribe y Chávez, que finalmente había un encuentro, una reunión, un gran foro